En el bloque anterior tuvimos poco tiempo para poder conversar con la presidente del INISA, Rosana de Olivera. Quedan un montón de preguntas más y queda sobre todo la necesidad de indagar un poquito más porque hay mucha información contradictoria, ¿no? Por un lado está lo que presenta la presidenta y por otro lado está lo que transmiten funcionarios. Me remito, por ejemplo, al comunicado que hace referencia a Badía Sinau. Me remito a... por ejemplo, por fuentes internas, creo que hay un psiquiatra, sí hay. Creo, en este momento me estoy comunicando justamente con alguien, con una fuente que más o menos me pone al tanto de la situación, que no es, a ver, no es de ahora, se arrastra desde hace tiempo, pero de alguna manera han habido periodos con un poco más de atención en ese sentido. Y sobre todo en algo tan delicado como es el suministro de medicamentos, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces uno escucha a la presidente, uno después escucha y lee lo que dicen y opinan funcionarios y fuentes internas y finalmente te queda la sensación de que estás muy por fuera de la interna real de esa institución. Me gustaría saber qué piensan ustedes. A ver. Bueno, hay diversas áreas del Estado que tienen una extrema complejidad y que requieren de un trabajo multidisciplinario. Esta es una de ellas, no cabe ninguna duda. Lo que planteó la presidenta hace algunos minutos marca una situación no del todo común por esa toma de rehenes, particularmente de otros menores. Entre ellos, claro. Entre ellos. Y ciertamente hay otro ingrediente allí que también es interesante de tener en cuenta y es el ingreso de personas extranjeras a las instituciones del Estado, como ocurre en este caso con el INISA. Esa es otra situación. Otro elemento, otro aporte dentro de lo que tenemos para analizar, algo que tú dijiste que me parece sumamente interesante con respecto a no tener un plan para cada joven, para cada menor, pero sí recuerdo que nuestra ex compañera Marta Balfre, que actualmente está coordinando el GACH, digamos, de los centros de reclusión. ¿Qué pasó por allí? Exacto, pero lo primero que dijo cuando hablamos con ella hace poco tiempo atrás era una palabra que de repente a mí no me gusta mucho, pero clasificar de alguna manera a todos los privados de libertad para saber cómo trabajar, teniendo en cuenta ese insumo. Otro compañero que también ha pasado muchas veces por acá, Edward Hoffman, ha hecho hincapié cantidad de veces en el hecho de que se maneje situaciones de riesgo con un negociador, que es muy importante para estas situaciones. Dicho esto, y leyendo las actas del pasaje por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la presidenta del INISA, surgieron algunas interrogantes que no tienen nada que ver con el caso que con ocurrió este esta motivo madrugada. No tiene nada que ver, sí. no tiene nada que ver. Pero distintos legisladores le plantearon que, por ejemplo, se estaba entregando medicación a los menores sin que hubiese un psiquiatra que se hiciese cargo técnicamente de ese insumo, que por otra parte, durante el momento más crítico de la pandemia, la virtualidad fue casi nula, es decir, que eso llevó a una mayor reclusión dentro de la ya existente reclusión por no tener contacto con el afuera a través de medios virtuales, que se hicieron controles en las llamadas telefónicas que realizaban los jóvenes privados de libertad, que tienen todo el derecho de hacerlas hacia su familia o a sus abogados defensores, en este caso. Había un control allí por parte del centro. Y bueno, se habla también del tema de la Guardia Republicana, que yo allí tengo un matiz porque claramente no hay una injerencia de la Guardia Republicana como Ministerio del Interior, digamos, en un lugar que no le correspondería, sino un asesoramiento. Claro. Si queda en ese asesoramiento y ha contado con la supervisión de la presidenta, me parece que no está mal. De todas maneras, es cierto que tanto SERPAS como otros institutos vinculados a derechos humanos... Hasta otros directores, ¿no? Sí, y otros directores han planteado que esto no es correcto. Por lo tanto, me parece que son algunos insumos para tener en cuenta. Le cabe lo que dice la presidenta, y bueno, que advierte mucho prejuicio, y más cuando tiene que ver con lo militar, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, para algo que decías antes, sí, antes de llegar al último punto, ahora se me pasó. Lo de las llamadas. Lo de las llamadas. ¿No podrá tener que ver con esta nueva realidad que advierte la presidenta de, poco menos que lo mismo que pasa en cárcel de adultos esté pasando en el INISA, más con extranjeros que están ya involucrados en organizaciones criminales más pesadas? Podría ser el caso, debería transparentarse. ¿No se justificaría? Igual, exactamente. Bien, a ver. Tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Que hay que respetar. Porque, a ver,
Yo no dejo de lado de que la directora pertenece a Cabildo Abierto. No lo puedo dejar obviar, y lo tengo que decir. No dejo de lado que hay directoras, también del Partido Nacional, no solamente del Frente Amplio, que objetan sus procedimientos y su forma de resolver determinados tipos de decisiones, que hace uso del voto doble para zanjar la situación y hacer lo que ella decide y no respetando lo que opinan las demás. No dejo de ver que también hay falta de idoneidad en el trabajo con adolescentes. Yo me pregunto, ¿se puede improvisar un trabajo que requiere efectivamente profesionalismo? No dejo de ver, también acepto que si hay un motín, participe la Guardia Republicana y los negociadores de la Guardia Republicana. Lo que objetan las otras directoras es que la preparación de los funcionarios, y el sindicato también lo dice, a pesar de que ella dice que todos están de acuerdo, de que hay otro tipo de preparación para hacer con los funcionarios que tiene más que ver con la psicología del adolescente y con la psicología del adolescente problemático. Y hay mucha gente preparada, idónea en la materia para que esto ocurra y ocurra bien. Y lo otro que me sorprende, y no se analizó en la conversación esta, es que desde agosto del año pasado, donde tuvo lugar también un motín contra 2 funcionarios, fue en el 20 creo que de agosto, de febrero de este año, que también hubo otro motín contra funcionarios. Ahora, con este motín, siempre aparece presente el tema de la alimentación, un reclamo de que la alimentación es insuficiente, y esto aparentemente es un tema y un problema, e incluso se llegó a plantear, bueno, de que los recursos y el presupuesto, etcétera, que ellos todavía dependen, que no tienen un... No, hay un problema real que plantean los internos, que va más allá. Además, yo me pregunto, en 18 meses o más que están trabajando, ¿este es el resultado? Haber hecho unas veredas, etc. Yo prefiero trabajar con los adolescentes, que son seres humanos, que requieren una atención profesional, y dedicarse a eso y tener planes de trabajo. De verdad que no creo que esos planes pasen por tener un sistema de gestión que lo está esperando y que quizá lo ponga en funcionamiento a fines de año. No, el sistema de gestión es un sistema de gestión. Acá lo que hace falta es funcional a la mejor política aplicable para cada chico. Pero a mí no me digas que el INISA anterior trabajaba sin saber con quién estaba trabajando. Lo que tú preguntaste es muy acertado y es así. Es como si me dijeras, bueno, no sabés por qué entró un adolescente al INISA, ni de dónde viene, ni qué cosa hizo. Eso no es así, discúlpenme, pero me parece que es faltar a la verdad creer que las personas que trabajaban antes lo hacían, o que la propia Gabriela Fulco lo hacía sin saber de qué estaba hablando. Una Gabriela Fulco que también tuvo muchos problemas en su interna entre directores de la presidencia, ¿no? Era una profesional. Entre el propio directorio, ni que hablar con el sindicato. ¿Qué pasa con INISA? Que no logra tener una cabeza que pueda trabajar un poco más en armonía, ¿no? ¿Qué piensan por acá? De Gabriela Fulco, recuerdo en el año 2017 que José Lo López, presidente de COFE en ese momento y actualmente también, había denunciado que había más de 150 funcionarios con heridas y pasados al Banco de Seguros. O sea que este es un tema que viene ya de antes. Capaz que ahora inclusive hay menos porque con la reorganización que se hizo hay menos gurises, entonces... y están tratando de proteger de alguna manera con esto de los cursos de capacitación a los funcionarios. Yo estuve hurgando por allí, buscando información de un lado, del otro. En general encontré algunas cosas a favor de la presidenta del INISA. Lo más importante es su alta dedicación. Le está poniendo garra. Tal vez haya problemas de perfil en cómo encarar la tarea. No estoy de acuerdo con Selva en que por pertenecer a Cabildo Abierto eso de alguna manera importe alguna suerte ya de destino predeterminado. Creo que no, porque tenemos una prueba contundente que es la del ministro Salinas, o sea que es un caso que también pertenece a Cabildo Abierto y creo que tiene una amplia aceptación a nivel de... Es el ministro con mayor aceptación. El ministro con mayor aceptación. Lo que sí creo que hay allí algunas cosas que son preocupantes, que yo, la verdad... Creo que nos pasó a todos acá que el tema del Zoom es precioso porque puede hablar el entrevistado, pero nos hubiera gustado cara a cara preguntarle cosas, ¿no? Yo creo que la más grave que yo encontré, pero la más grave es la contratación de la señora Sandra Mérida.
es una funcionaria que en 2019 fue cesada por el INISA. Es verdad. Y hay una prohibición legal expresa que una persona que fue cesada, y mucho más por las causales por las que ella fue cesada, fuera de nuevo contratada. ¿Es Una la persona asesora de seguridad? Sí, se dedicaba a la gastronomía y ahora asesora de seguridad con un sueldo muy alto. Entonces, eso me parece una violación a una ley y me parece una contratación totalmente cuestionable desde todo punto de vista, y yo creo que eso le genera muy mala imagen a esta presidente del INISA, le genera una pésima imagen, y a partir de allí viene todo lo demás, el tema de los psicofármacos, en algún momento sin un psiquiatra que pudiera atender a los gurises, o sea, todos los problemas que se presentan a partir de una ilegalidad en una contratación se potencian. Entonces, me parece que es por ahí donde yo empezaría a analizar los problemas que tiene, y aparte de eso, cuando vos estás en un órgano colectivo, de alguna manera, tenés que tratar por lo menos de tener a cierta paz con uno de los otros dos directores. Si tenés son tres, si tenés a los otros dos directores en contra, eso va a ser muy difícil. Bueno, a Fulco le renunciaban directores. Bueno, ¿se acuerdan? Sí, es que yo creo que además lo que sí hay que entender es una cosa. Esta persona hace poco que está, creo que tiene un crédito abierto que se lo ha ganado en base a esfuerzo y a trabajo y a sacrificio, que eso se lo reconoce todo el mundo, pero me parece que se está cavando sus propias fosas y permanentemente está actuando sin la aprobación de los otros dos, y con algunas medidas como estas que estoy mencionando de la señora Sandra Mérida, que la verdad que son muy cuestionables. Bien. Alejandro. A mí me gustaría, bueno, primero que no voy a repetir algunas de las cosas que se han dicho aquí. La inmensa mayoría de los aportes de los compañeros tienen que ver con el ámbito estrictamente informativo, ¿no? Así que me parece que eso es algo, un insumo valioso para que quede en manos de los televidentes, para que por lo pronto sepan que sobre el mismo asunto se dice por lo menos dos cosas distintas, y eso me parece que es bueno que obre en poder del ciudadano, y desde esa perspectiva celebro el rol que está jugando este programa. A mí me quedó sonando lo que dijo la presidenta a propósito de la frase a la hora de armar la estrategia de iniciar el motín, ¿no? Ella dijo, tienen horas para pensar, ¿no? El famoso asunto del ocio, el tiempo del muerto. famoso ocio negativo, ¿no? Porque también sabemos que hay un ocio positivo, el ocio negativo, y me pregunto en qué medida esa frase dicha como posible explicación, bueno, ¿qué querés? Tienen mucho tiempo para pensar cómo establecer una estrategia para armar un motín, ¿verdad? Algo así como la mala conducta. ¿En qué medida en sí misma no interpela la acción de las autoridades del INISA, ¿no? ¿En qué medida justamente ese no es un problema que uno, el ciudadano cualquiera, pero mucho más si soy la presidenta, debería atacar, ¿verdad? En esta situación. Y esto creo que dialoga bien con los informes que según distintas voces se han dado a conocer del propio CERPAG y de la Organización Mundial contra la Tortura, acerca de que los adolescentes allí recluidos tienen tiempos de encierro por encima de los permitidos, incluso desde la perspectiva internacional, ¿no? Entonces, ese es un asunto que de verdad nos tiene que interpelar como sociedad, ¿no? Ya más allá del rol que cada uno juega. Es decir, ¿por qué seguimos? Porque después nos rasgamos las vestiduras, y muchas veces nos rasgamos las vestiduras con razón, digamos, con pertinencia, pero no nos estamos dando cuenta que estamos de alguna manera dándole calor al huevo de la serpiente. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, antes de cerrar, sobre este tema? Yo quiero decir, tomando lo que dijo recién Alejandro, que me parece sumamente importante, es que a mí me gustaría justamente escuchar de alguien que está al frente del INISA la preocupación por cómo educar o rehabilitar a ese adolescente. No si arregló un caño o puso una vereda, no me interesa, es decir, me interesa Bueno, pero Selva, cuando hablamos de cárcel de adultos, una de las situaciones que forman parte de la falta de la violación de derechos humanos es también la parte de edilicia. Voy a seguir con mi razonamiento. Yo digo, si yo tengo gente que es profesional en la rehabilitación y, como dice Alejandro, se ha denunciado que permanecen hasta 22 horas presos, y se denuncia además la administración de psicofármacos, que obviamente todos sabemos para qué se administran,
sin la autorización de un médico psiquiatra. Entonces, yo junto todo eso y digo, señores, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué bolsón estamos haciendo con esos adolescentes que han infringido la ley, pero que pueden ser rehabilitados? Pues son adolescentes. No sé si tenemos claro que son adolescentes, no los vamos a dejar encerrados ahí de por vida. Van a tener que salir a la sociedad, los vamos a tener que preparar. Recién ahora se está hablando de convenios que a futuro se van a hacer con la organización Don Bosco, como si fuera la primera vez que el INISA hace convenios para preparación. Y no es cierto, no es la primera vez. Se han hecho convenios con muchas ONG. Ha sido criticada por Nada crece bajo a la sombra. Nada crece a la sombra. Nada crece a la sombra. Ha sido criticada también por problemas que ha habido, incluso por un accidente con traumatismo de cráneo de uno de los reclusos el año pasado, creo que fue en diciembre, etc. O sea, hay una serie de hechos que demuestran que el ejercicio del poder en esa institución no está convenientemente, en mi opinión, por lo que yo he leído, porque yo nunca fui, pero lo he leído, y no puede ser que todos coincidan en Instituto de Derechos Humanos, CERPAG, la organización esta que es una organización especializada en trabajo en cárceles, etcétera, todos coincidan en esto. De verdad, me preocupa. Lo cierto es que esta institución viene flaqueando desde hace tiempo. En todos los casos el directorio está integrado por el oficialismo y por la oposición, o sea que desde el punto de vista político no hay mucho para objetar. Creo que le vendría bien a este tipo de instituciones tener un comisionado parlamentario como existe a nivel carcelario que cuente con todo el respaldo del Parlamento para trabajar en este tipo de situaciones. Muy buena idea. Sí. Eso es buena idea. Yo digo, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Están apuntando, la presidenta del INISA está apuntando a hacer un convenio con instituciones para formar gurises. Hay que tener presente que el 80-90% de los gurises que llegan allí ya llegan con problemas de consumo problemático, jorobado, ya vienen con un background atrás muy complicado y el tema ese de las horas encarcelado es un tema que está discutido. Está el tema de cuántas horas de sueño le computan y cuántas no. El tema de la formación de la Guardia Republicana es un tema que yo tengo mis dudas. A mí no me gusta mucho que la Guardia Republicana se meta en temas vinculados a la minoridad, pero si es a nivel de asesoramiento y no hay otra institución que te dé cursos de mediación... No? ¿Cómo no hay? De mediación en temas problemáticos. Estamos hablando, Selva, de todo bárbaro. Todo bárbaro con el tema de los chiquilines, pero cuando un chiquilín te pone un corte en la garganta a un funcionario o a otro chiquilín, yo digo, ahí lo que estamos hablando es del delito. Primero el delito y después vemos la cédula, ¿no? Entonces digo, la versión romántica la podemos dar y todo bárbaro, pero hay que ponerse en el lugar de la señora de Olivera. No es fácil lo que ella tiene que vivir allí adentro. Lo que yo le pediría es, si vas a cumplir un rol como el que estás cumpliendo, primero empezá por cumplir la ley. Segundo, no metas por la ventana a nadie. Vos sos abogado y vos sabés, porque nos quiso aclarar justamente la presidenta diciendo que esta mujer, su asesora de seguridad, en realidad no fue destituida, sino que fue desvinculada, que el único impedimento es ante una destitución. A ver, yo tengo la resolución acá y tengo el número de la resolución, es la resolución 35.323 del 2019, y ahí queda claro que es una desvinculación, que no me la pinten, ni me la maquillen la cosa, porque... Por eso ya dice que es una desvinculación y no una destitución. Sí, eso fue lo que en la comisión el diputado Perrone intentó, una defensa de esta señora, y la verdad que para mí, señora, discúlpeme, se lo digo con muchísimo respeto y vuelvo a repetir, la información que tengo sobre usted es que usted deja todo en la cancha, y eso se lo respeto a cualquier funcionario público, pero la ley hay que cumplirla. Entonces, si me desvincularon a una persona, después no me la pueden volver a entrar por la ventana. Hablando de cumplir la ley, ¿qué hacemos con el tema de estas denuncias que empiezan a surgir, que llegan al Instituto de Derechos Humanos, de empresas de trabajadores, en realidad,